Buenas, soy Matías y esto para mí es la explicación detrás de la historia de My Hero Academia. Esta explicación surge de una manera un poco obvia, si le queremos decir. Hay una comparación clara de los héroes de My Hero Academia con héroes de Marvel, DC, de más occidentales, por decir así. El primero que sale a la mente es una clara inspiración de Midoriya en Spider-Man. Si se adelantaron en la serie, van a ver que Midoriya tiene unos lazos, que son como la imitación de las telarañas de Spider-Man, y tiene sentido arácnido, esta cuestión de sensación de peligro, y tiene, por ejemplo, también cosas como super fuerza, pero no tanta, es como una super fuerza medida comparado con otros héroes. Es nerd, medio que se lo muestra un poco sufriente. Tenemos como una clara inspiración en ese tipo de héroes, ese héroe nerd que de repente adquiere poderes y tiene que vivir con eso, tiene que de repente cambiar toda su vida, sale de esa situación sufriente nerd y empieza a tomar como mucho las cartas sobre su asunto. Si tenemos ese tipo de héroes que son más, por decir así, héroes que nacen de un ambiente más fracasado, tenemos otro tipo de héroes que son el tipo de All Might. All Might, de mi perspectiva, está basado en una especie de héroe tipo Superman. Héroes casi invencibles, que se parecen que son como la máxima representación del heroísmo, valientes y se muestran firmes ante todo, que casi que no parece, por lo menos muchas veces, desde la vista del lector o receptor, que tengan miedo o que duden o que sufran mucho más de lo que puede hacerle sufrir el villano, más que ellos mismos. No pasa eso con Spider-Man y Deku, que muchas veces cargan con dilemas y sufrimientos desde base, o por lo menos se centran más. En base a esta comparación, en base a este tipo de héroes, tipo Deku, Midoriya, Spider-Man, y después del otro lado All Might, Superman, dije, acá hay algo más, acá hay una conexión entre estos héroes, que es lo que va haciendo el autor a lo largo de toda la historia, o al menos detrás de la historia que nos va contando. Para esta explicación decidí tomar lo que se llama los conceptos de sociedad sólida y modernidad líquida de Bauman. Estos conceptos, explicados muy simplemente, básicamente buscan representar lo que era la sociedad antes de lo que es ahora, en términos de valores, creencias, costumbres, tradiciones y todo eso. Sociedad sólida, como su nombre lo indica, en realidad es una sociedad donde los valores son únicos, son inamovibles, rígidos, estables y estructuran en base a esa estabilidad a la sociedad. Del otro lado, lo opuesto, tenés la modernidad líquida. También, haciendo referencia a su nombre, los valores, las costumbres o todo lo que tiende a poner como ideal es cambiante, dinámico. No es solo una cuestión de estructura fija, sino que ya es movible de por sí. Los compuestos que el nombre le ponen este nombre lo representan, es sólido, algo rígido, que si se tiene que cambiar, se tiene que romper, a menos que se funda, pero bueno, este no es el caso. Y después tenemos líquido, que el líquido cambia según el recipiente donde esté, básicamente, o el movimiento que le hagas, es mucho más maleable. En base a esto, en base a estos dos conceptos, no directamente, ni capaz que tampoco conscientemente, pero en base a estos dos conceptos es que el autor del manga de My Hero Academia establece el mundo de los héroes. Tenemos de un lado la primera etapa, que es una etapa que no vemos en la serie, que es la etapa de la sociedad sólida de los héroes, con la cumbre y el punto más representativo, All Might. All Might es literalmente eso, la punta de la pirámide de la sociedad sólida. Es el valor mayor al establecerse como ese héroe que hace todo el bien y nunca es derrotado. Entonces es un valor único, arriba y que es irrompible, o por lo menos incambiable, inmermeable, o como se diga esa palabra, disculpen. Entonces ese All Might se pone como representante de la sociedad sólida, todo lo que hace All Might es todo lo bueno, es ese valor a seguir y ese ideal que la sociedad va a poner para estructurar y para seguir. Bien,
¿Qué pasa en la sociedad sólida? Si tenemos un claro bueno, un claro lado bueno, tenemos un claro lado malo. El villano es puramente malo. Va a ser el punto opuesto a no seguir. Eh, ¿Y por qué digo claro? Porque All Might y en el caso del villano, que sería All for One, el villano de la sociedad sólida de My Hero Academia, no se tocan en sentido ético. O sea, All Might siempre va a ser bueno y All for One siempre va a ser malo. No hay una cierta similitud en esas cuestiones de que, mira, All for One o All Might se siente un poco identificado con lo que le puede pasar a All for One. Eso es muy representativo de la sociedad sólida. ¿Qué viene después de esta primera etapa de la sociedad sólida? Bueno, donde nosotros entramos en la serie. Cuando entramos en la serie, entramos en lo que es el comienzo de la caída de la sociedad sólida de los héroes. Empiezan a haber como una especie de precursores, tres en particular. El primero es que All Might, ese símbolo que supuestamente era inamovible, irrompible, está herido. Y como vos y como yo, que entramos la panza en la playa porque no hicimos ejercicio en todo el año, All Might hace lo mismo, infla el pecho para mostrarse fuerte y como ese valor único e invencible que busca mantener ese tipo de sociedad sólida estable. Pero es una ilusión. Además, esta ilusión está mantenida por otras cuestiones, como All Might infla su pecho 3 horas por día para mantener esa ilusión. El gobierno, para mantener esa ilusión, hace como movidas sucias, lo que serían para una sociedad sólida. Esto de tener como si fuera agentes secretos tipo Hawks, tipo Lady Nugget, que empiezan a actuar de maneras ilícitas en el sentido común de la gente, pero ilícitas para el gobierno, que serían ir y dar caza a villanos y también terminan dando caza a vigilantes, o sea, héroes que no son tan lícitos, pero héroes al fin, que buscan de por sí el bien, si queremos verlo de cierta manera. Es ahí cuando Lady Nugget renuncia, se trauma con la sociedad de héroes y es como una buena muestra de cómo esta sociedad sólida ya no trabajaba así, sino que era una ilusión. Por debajo hacían otras cosas. Y el tercer punto es que la misma sociedad sólida va creando personas segregadas y muy representativa la Liga de Villanos. O sea, esta cuestión de, vemos dos claros casos que esta conformación del héroe de la sociedad sólida tiene sus efectos. La séptima heredera del One for All tiene un nieto que fue totalmente frustrado por el padre, que también estaba frustrado con su madre. El padre se había frustrado con que la madre no había hecho su rol de madre, sino que había elegido el rol del héroe. Y esa frustración se le hereda al hijo de una manera muy agresiva y que desencadena un hecho muy fuerte, en realidad. Después tenemos, por ejemplo, Davi, Endeavor, en esa sobreexplotación que hay para llegar a ese valor cúspide de la pirámide, de repente tira todas sus imposiciones y todos sus deseos, ilusiones a sus hijos de una manera poco orgánica. O sea, ningún hijo de Endeavor puede ser All Might, porque ninguno de ellos lo es. Son sus hijos y tienen sus particularidades. Davi, como tratar de ponerle cuerpo a todo eso, decir, che, yo quiero ser el número uno, se sobreexplota. También se sobreexplota y de repente se lastima el cuerpo. Ya van a llegar bien, si ellos llegaron a la parte de la serie, van a ver que está en una constante sobreexplotación del cuerpo para llegar a ese punto. Es una cosa que la termina representando con agresividad después, como esa agresividad que es contra mí va a ir contra mi padre, porque fue él el que me lo impuso. Esos dos casos, como otros casos de actuaciones que nos eran tan bien vistas, como el de Toga, Twice y todos esos, son los que la gente segregada que va creando la misma organización de la sociedad sólida. Entonces, esos 3 puntos nos dan paso a la tercera etapa, la caída de la sociedad sólida, ya una crisis clara y el advenimiento de la modernidad líquida, que es ya la etapa que viene de héroes. La caída de la sociedad sólida la vemos claramente cuando Deku sale a ser héroe. O sea,
¿A qué voy? Más allá de que siempre ya está haciendo actos de heroísmo, pero siempre los hace desde siendo alumno, de la mirada de alguien, del tutor de alguien, digamos. De Night Eye, el compañero de All Might, de Gran Torino, de Endeavor, de la escuela, siempre hay alguien que está velando por sus actos de heroísmo, en el sentido de tutor, por decir así. En el momento que sale es cuando la liga de villanos, o cuando llegará que ya se convierte en Nomu, completan un ataque que hace que la sociedad total entre en crisis. Ahí es cuando Deku efectivamente sale como héroe. Ya Endeavor, All Might no son sus profesores. Son básicamente compañeros que tratan de trabajar esa situación con Deku. No digo que estén en el mismo nivel de poder ni nada, pero se trabajan como compañeros. Es otra situación, no es la de alumnado. Y en esta situación es la que sale Deku y digo que empieza a instalarse la modernidad líquida por varias razones. Ya el valor único no existe, no hay una total confianza en los héroes, está fragmentada la sociedad por eso y lleva o sea, a una, por ejemplo, incorporación de vigilantes o guerrillas para responder a esa desconfianza, a esa inseguridad que sienten de lo que sería al final la seguridad pública, porque los héroes son seguridad pública, por lo menos para Japón. Japón en My Hero Academia, obviamente, che. Y la cosa es que en esa fragmentación y esa desconfianza, y en este mundo ya no tan como aspirante a ser All Might, sino medio que nostálgico, porque dicen esto ya no es donde entra Deku. Y Deku entra con algo muy claro de la modernidad líquida, que hay una complejización de la persona, una complejización del héroe y por lo tanto una complejización del villano. Deku, Midoriya, ya no es esa máxima representación del héroe. El primer héroe que tenemos de Deku le da miedo a la gente. También es parte del proceso del que se está conformando, pero en esa darle miedo vemos otra cara del héroe. Vemos un héroe destruido, un héroe que no puede darle la atención a sus cuidados y como madre de él, que es, no me acuerdo el nombre de la madre, pero bueno, como madre de él, se preocupa. O sea, imagínate ver a tu hijo destruirse de a poco por un ideal inalcanzable. Lo único que querés es que basta. Incapaz de decir ese basta y ayudándolo por sus amigos, es el primer héroe que vemos de Deku. Sufriente. ¿Y por qué sufriente? Porque a Deku se le dice, vos tenés que ocupar el lugar de All Might, vos tenés que ser All Might. Y no solo se lo dicen, se lo dice Gran Torino, se lo dicen la mayoría de la gente, sino que él se lo autoimpone todo el tiempo. Ahora, básico, Deku es Deku, All Might es All Might. Son de por sí diferentes y nunca van a ser iguales. Tratando de copiar, Deku nunca va a llegar a ser All Might. En base a ese sufrimiento y en base a ese desgaste, es que ya el héroe de My Hero Academia no es totalmente bueno, es ya grises, hay escala de grises. Por más que sus actos están guiados para ir para el bien, hay una tendencia, no es totalmente bueno. Entonces, es ahí donde el héroe se complejiza. Lo mismo pasa con el villano. Shigaraki, esta es una clásica cosa de los 90 y los 2000, es darle una explicación al villano que hace que empaticemos con el villano, con el psicópata, con el sociópata. Pasó con Hannibal, pasó con, no sé, con Joker últimamente, la película de Joker, es como esta cuestión de, che, el villano es así, no, más que porque le quedó otra, es porque tiene una historia. Esa historia que nos muestran en Shigaraki y la historia que nos muestran, por ejemplo, en el Joker, es ver los grises, es complejizar el villano. Ya no es todo mal. Tiene una tendencia a hacer el mal, pero dentro de su complejización y escala de grises, no lo justifican, pero lo causan, por decir así. Ya no es el malo que hace el malo porque es malo. Tiene un poco más allá, tiene un porqué. Shigaraki, spoiler alert, pero Shigaraki mata a toda su familia casi sin querer, diciéndole, mis manos están matando a mi familia y yo no puedo hacer nada para detenerlo. Sudon mató a toda su familia y él estaba desesperado. Y esa culpa que él la redirecciona a los héroes por esta frustración heredada del padre, esa culpa es el motor de toda su agresividad. Esa culpa que tiene a sí mismo por haber matado a su familia es el motor. Y All for One lo sabe muy bien y es lo que utiliza para que se mantenga así.
no por nada le hace las manos de su familia. Él quiere que tenga la culpa tan presente que su agresividad se mantenga activa. Ese es un Shigaraki. Un Shigaraki está lleno de culpa. Bien, ¿y qué pasa acá? ¿Qué pasa en toda esta crisis? ¿Por qué de repente tenemos algunas cosas de la modernidad líquida, pero la sociedad está tan hecha bosta? Perdón. La sociedad está tan hecha mal, rota. El autor nos empieza a dar respuestas de cómo superar esta crisis. La primera que aparece y que mucha gente se sintió como un tremendo personaje es la de Stein. Stein dice, tenemos que volver a la sociedad sólida, a la sociedad de All Might, a los héroes de All Might. Entonces lo que pasa acá es que él busca erradicar todo lo que no parezca sociedad sólida, como el cáncer, por decir así. Lo extirpa, lo mata, lo saca y volvemos para atrás. Indudablemente nos quedamos atrás porque extirpamos todo lo que no sea esa sociedad sólida. El segundo punto es el de Shigaraki y el de la Liga de Villanos, que dice, esta organización de sociedad sólida nos hizo tan mal y llegamos a esta crisis que no hay que volver a eso y no hay que volver a ningún tipo de organización. Es una visión más anárquica, la de destruir todo, por decir así. Yo quiero destruir todo eso que me hizo mal. ¿Y por qué voy a querer volver a una organización si sé que me hace mal? Una organización estructura de la sociedad. Y después tenemos la tercera respuesta, la de Midoriya. La de Midoriya es un poco más compleja. El final todavía no está descrito el manga, así que ya vamos a ver cómo se responde bien, pero para mí esta es la tendencia que tiene Midoriya a responder. Midoriya dice, en esta escala de grises, en esta complejización de los héroes y los villanos, yo voy a tratar de salvar a todo ser sufriente. Y eso le pasa, él constantemente se pregunta, y también le pregunta al villano, en cierto capítulo le pregunta a este musculoso, vos por qué delinquís, y al no encontrar una respuesta que sea, necesita ser salvado, él no lo salva. En cambio, en Shigaraki ve sufrimiento, ve esta cosa, este control que All for One como psicópata le hace a Shigaraki. Ve que lo quiere controlar, bien parasitario, el psicópata es siempre parasitario, All for One es parasitario, es tratar de meter ideas para después controlarlo. Imagínate que él le infunde y le mantiene la culpa viva a Shigaraki en todos estos años. Y en esa culpa, en ese sufriente, dice Midoriya, es humano y tiene que ser salvado, por más después que pase o no. Es un ideal, es una tendencia. Él dice, esta es la respuesta que busco. Este es el orden que busco instalar dentro de esta nueva sociedad de héroes. Y es eso que en realidad toda esta sucesión de sociedad sólida, modernidad líquida, el autor lo que nos está mostrando es un intercambio generacional. Y hay una moraleja más allá de esto, de esta cuestión de, bueno, tienes que derrotar al malo. Aunque vos heredes todo, aunque heredes los ideales, aunque heredes los poderes, vos siempre vas a tener que encontrar una respuesta nueva. Midoriya hereda el máximo poder, por decir así, el cual solo con ese poder no está dando abasto, básicamente, salvando gente porque sí, se termina medio destruyendo. Entonces la respuesta en sí está, establezcamos caminos nuevos. Yo con esa herencia que tengo que hacer cosas nuevas. Está bueno, mucho más también si por ejemplo te pega por la parte de imposiciones familiares, a vos te estoy hablando, de repente entender que esta situación de Midoriya capaz que te sirva para entender para vos, en el sentido de que si te impusieron profesiones o lo que sea, o habilidades que tenés de antes, cómo las haces tuyas y cómo le das respuestas a las preguntas que están saliendo en la actualidad. Y eso sería para mí la explicación de la historia detrás de My Hero Academia.